Ya está. Entonces, contaminación ambiental vamos a conceptualizarla como un desequilibrio ocasionado por ciertos agentes que van a corromper el ecosistema. Es un desequilibrio, es decir, va a perturbar el equilibrio que ya tiene el ecosistema. ¿Y qué es el ecosistema? El ecosistema es la unidad básica de la ecología, la cual se divide en dos grupos, una llamada biótica y otra llamada abiótica. Como sabrán, la parte bio es vida. Entonces, y a significa sin, como está como prefijo el a significa sin, es decir, sin vida. Entonces, el ecosistema está gobernado por dos partes, la parte con vida y la parte sin vida. Dentro de la parte con vida, la biótica, tenemos a todos los seres vivos que viven o habitan la tierra. Estos son dentro de los cuales el ser humano, las personas, los animales y las plantas mismas. Estas van a habitar en ciertos suelos, aires y aguas que formarían parte de lo abiótico. Entonces tenemos dos partes, los vivos que viven en la parte no viva. Entonces el ambiente donde se desarrolla la vida se llama abiótica y juntos están en armonía, en comprensión. Aquí tenemos, por ejemplo, los peces. Dentro de la parte biótica, las gaviotas biótica, las personas que están saltando, otros haciendo ejercicio biótico, las plantas mismas dentro de la parte biótica. Y dentro de la parte abiótica tenemos al sol, tenemos a las nubes, tenemos al suelo, al agua, a los edificios que al fondo se visualizan. Toda esta armonía, todo este equilibrio natural que ocurre en nuestro planeta es el ecosistema. Este ecosistema es ocasionado o se ocasiona en ella un desequilibrio causado ¿por quién? Pues causado por ciertos agentes contaminantes. Los agentes contaminantes, los que ocasionan el desequilibrio del ecosistema, son de tres tipos: biológicos, físicos y químicos. Dentro de la parte biológicos, es decir, hay agentes que son causados por seres vivos que contaminan, que hacen daño, hacen perjuicio, hacen desequilibrio. Esos son hongos, insectos, bacterias, virus, roedores. Por ejemplo, algún virus que conozcan que recientemente esté causando ese desequilibrio. Creo que viruela. No, no, la viruela no es un virus, ¿no? Bueno, es la enfermedad, la viruela es la Ah, sí, sí, enfermedad. sí. ¿Qué Pero lo produce entonces? no estoy seguro si es una bacteria. Bueno, no estoy seguro. Está bien. Pero lo que sí estoy seguro es de que este de aquí es uno de los causantes recientes de una enfermedad llamada COVID. ¿Cómo se llama este virus? Que está molesto ahorita porque está perdiendo. COVID-19. El COVID es la enfermedad, pero este es el virus. Por eso usted preguntó del, del O virus. sea, el coronavirus. Ajá, claro. Cuando le llamamos COVID, es la enfermedad. Es como decir, pues, la tuberculosis, TBS. Ah, entonces, ¿cuál sería su nombre? Ah, el Digo, nombre su... de No, ese no. ¿Qué dijo? ¿Qué este preguntó? fulanito, o sea, ¿quién causa la enfermedad llamada Ajá, COVID? eso. ¿Cuál es el nombre del virus? Es el SARS-CoV-2. Ese es el nombre de él. El Ya sabía ya. SARS-CoV-2 ocasiona en nuestro organismo la enfermedad llamada COVID-19, ¿no? Entonces, él es ¿Es peligrosa? sí, sí, es bastante peligroso y lo demuestra, lo verifica tantas muertes ocasionadas este año y el año pasado, y sigue causando muertes diariamente, ¿no? ¿Y ¿Cuál, qué, cuál, profe? el SARS-CoV-2, el que ocasiona el COVID? Ah, ya, sí. Ajá. Y Hoy me de iba él, a vacunar. ya, mira, claro, ya están en No, de que la profe ya recibió su segunda dosis hace más de un mes. ya, bueno. Mariana, uff.
Algunos, Incontables. algunos ya estamos próximos para la tercera dosis. Ajá. Ya. Entonces, y tiene sus primos, ¿no? Tienen sus primos, sus hermanos, que son bastantes ahora. eh, Como este, Ángel. ya, que estos causan daño y cada uno de ellos se modifican en algo, dentro de su genética se modifican en algo para que así pueda causar no sea reconocible por nuestro sistema de refuerzo, nuestro sistema de protección. Entonces, así también, por ejemplo, en un tiempo los roedores eran los que causaban esa transmisión de la enfermedad de la peste bubónica. Así también, por ejemplo, algunos insectos que transportan bueno, la enfermedad del Zika o la de la malaria, que produce actualmente, por más que ya pasó muchos años desde que la malaria está en nuestra tierra, sigue produciendo bastantes muertes hasta este año 2021, en la zona del África principalmente. Así que si alguna vez van pues por esas zonas eh, como visita, como un paseo, hay que recibir vacunas, preferentemente en contra de estas, ¿no? Entonces, estas zonas son zonas que son muy importantes, estos refuerzos para poder protegernos de estas enfermedades que en otros territorios están presentes. Y que en la actualidad esa malaria, por ejemplo, es transmitida por un insecto. Cuando un insecto te pica, uno dice, oye, te está extrayendo sangre, ¿no? En realidad es un intercambio de fluidos. También te ha dejado algo. Y si eso que te ha dejado contiene agentes bacterianos, va a producir pues un ingreso de agentes patógenos que de repente, como el cuerpo no lo conoce, como que lo visualiza, lo ve cómo se va y no reconoce. Está en duda si atacarlo o no atacarlo porque no sabe si es bueno o malo. Entonces este llega a nuestro hígado y en el hígado empieza a reproducirse, empiezan a formar su mancha, su ejército. Y cuando ya están preparados, solo ahí cuando están preparados salen del hígado a todo el torrente sanguíneo y ahí recién las células identifican que son malos por el volumen, por la cantidad de partículas que han segregado. Y ahí recién empiezan a atacar, pero a veces ya es muy, muy tarde. Muy bien, entonces estos son los transmisores, insectos, bacterias, virus, roedores que transmitan pues estos agentes patógenos biológicos. Hay otros que son agentes contaminantes físicos, como he resaltado el ruido en primer lugar. Imagínense vivir pues cercano al aeropuerto, donde cada instante produce el ascenso y el descenso de aviones con un fuerte sonido. La unidad que mide el- la intensidad del sonido es el decibeles. Si esta cantidad es mayor a los 55 decibeles, se ha demostrado que esto va a provocar en algún momento posterior sordera. Entonces, la intensidad de sonido o ruido también es un tipo de contaminación, en este caso auditiva. La radiación, ¿quién no ha visto cuando ha ido al hospital este símbolo? ¿No? Donde se hacen, por ejemplo, alguien por ahí ha sufrido algún compañerito una fractura en el hueso por estar jugando y alguien por ahí, por atrás, como estaba yendo y no quería que meta gol, ¡pum! Le da una patada por atrás y justo pues ahí tiene una ruptura del hueso. ¿Experiencia propia, profe? No, a mí siempre ¿Usted juega? sí, sí, siempre he jugado, pero no, felizmente no he llegado a ese extremo. Profe, usted era defensor, ¿no? Ah, Usted sí, abajo iba. sí, yo sí era defensor. Yo más bien ¿En era serio? sí, yo juego siempre de defensa. Ah, ya. Siempre soy el que causa las faltas. Par con cero. Ah, y pues, si hay alguna fractura por ahí por el hueso, nos vamos al doctor, nos hace los rayos X y en los rayos X nos evidencia cómo está el hueso, qué parte se ha lesionado y cómo se ha lesionado. Esos rayos X, como el nombre lo dice, son rayos, son radiaciones.
que te somete a una fuente de radiación y eso es malo. Por eso es que el doctor que te hace estas, o a veces hemos sido por alguna endoscopía, ¿Por qué no me protegen a mí, profe? eso es justamente. Yo alguna vez me había ido para que me hagan una, creo que fue rayos X de la parte me iban a hacer una operación, un proceso dental. Entonces quisieron sacarme placas. Me sacaron placas. Yo veía como el doctor que me estaba sacando las placas se puso bien su chaleco de plomo ahí y recién para utilizar la máquina. Y yo decía, oiga, pero si usted se protege, si está a medio metro de distancia, a mí me va a lanzar la radiación directamente acá en esta parte. Entonces, No hace nada, seguro dice. no, no hace nada, claro. A nosotros nos dicen, no, no es nada, pero Bueno, profe, la verdadera razón sí la conozco, sino que le dije de broma. Eh, dime. Según mi conocimiento, es porque ellos están constantemente haciendo ese tipo de cosas. Entonces, la radiación constante sí puede causar algo malo, pero nosotros que vamos muy rara vez, bueno, normalmente vamos muy rara vez simplemente para hacer alguna operación o algo así específica, Ujú. por eso no llevamos protección. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Porque ellos están constantemente haciendo esas pruebas, entonces están constantemente interactuando con esa radiación. Nosotros de vez en cuando, así es que no es. También es el grado de acumulación de radiación en el cuerpo. Y ellos después de hacer ese trabajo deberían tener un ambiente de desintoxicación de radiación y a la vez si están en un hospital y constantemente deben de rotar, ¿no? Algunos que están en el consultorio deben pasar a la parte de la aplicación de la radiación y otros que están ahí en el laboratorio pasan al consultorio y así debería disminuir que una sola persona esté tomando esas pruebas. Pero igual hay que tomar medidas. Además, también cuando entran a esos cuartos donde hacen tipo de radiaciones, son cuartos donde las puertas son gruesas porque justamente la radiación viene con ondas y esas ondas, si tienes una pared, esa pared pues no es nada esa onda, puede atravesar esa pared, pero si esa pared ya es voluminosa, de un ancho elevado, entonces ya no puede atravesar. Por eso es que las paredes y las puertas de estos ambientes son un poco más grandes que las normales por la radiación. Otro es la temperatura. Imagínate, las industrias necesitan enormes calderas donde han sido calentadas para pues sus procesos industriales. Y esas calderas, pues como es agua caliente, lo vierten al suelo. A muchas veces lo vierten y sale rápido a los ríos, y estos ríos contienen peces, especies allí que con el cambio de esta temperatura pueden morir y así pues haber una escasez de especies. Malogramos, entonces es la temperatura lo que interfiere. Todos estos son procesos o agentes biológicos, físicos, pero donde nosotros nos vamos a concentrar es en los agentes que contaminan de la parte química, compuestos químicos o elementos químicos que producen un deterioro a lo que es lo normal, a lo que es el ecosistema. He resaltado el monóxido de carbono, ¿por qué? Porque el monóxido de carbono, por ejemplo, nosotros cuando respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Profe, Sí, usted como buen católico y hermoso arbolito y su nacimiento, y yo les he dicho que soy católico. claro, siempre. No, entonces ahí voy a precisar, Profe, mejor no lo diga, continuemos, que quede la duda. entonces, ¿Pero usted no cree en Dios? sí, 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 siempre está la creencia de un ser que gobierna. No, pero profesor, los libros no, si creo, no, profe. El profe compró una estatua tamaño real de Jesús, niñito. Bueno, profe. Ya, mejor no digo, no afirmo ni niego. Nosotros somos fuente de dióxido de carbono. Nosotros al respirar ya estamos contaminando, pero bueno, es es otra sustancia. Cuando nosotros, Entonces yo puedo usar de insulto a una persona, no respires porque contaminas.
No, porque tú también lo harías. Entonces, Ah, sí, pero no aguanto la respiración en ese momento. No, 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 mentira. Ya fue, profe. sí. Entonces, nosotros contaminamos con la liberación de dióxido de carbono, pero ¿de dónde o cuál sería la fuente del monóxido de carbono? Nosotros liberamos dióxido de carbono, pero ¿de dónde resulta el monóxido de carbono? De los químicos El de... pulmón, ¿no? O sea, ¿se refiere al que nosotros votamos No, o el que se es- genera? el que nosotros botamos se llama dióxido de carbono. Ese es el CO2. Y Pero el que se genera de dónde sale el monóxido de carbono? El que tiene un oxígeno nomás. del humo de los Ajá, carros, las es fábricas. eso, ¿no? Muy bien. Principalmente de la combustión en el motor del combustible, parte de sus productos es el monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono no se visualiza, no se ve. Ingresa a nuestra sangre. Es igual que cuando nosotros respiramos, pero nosotros no solo inhalamos oxígeno, nosotros al respirar estamos ingiriendo por nuestra nariz todo el aire, y en el aire hay nitrógeno, hay oxígeno, hay argón, hay dióxido de carbono, y hay muchos contaminantes en el aire, dentro de los cuales está el monóxido de carbono. ¿Qué hace? Pues entran por los bronquios, bronquiolos y llegan a unos paquetitos como racimos de uvas llamados alvéolos pulmonares. Es en esta parte de los pulmones donde se da el intercambio gaseoso. Es decir, ingresa el oxígeno y de allí sale el dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede con el monóxido de carbono? Lo que sucede es que químicamente, estructuralmente, el monóxido ocupa un volumen similar a la del oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina viene a los alvéolos y dice, oye, y dame otra molécula de oxígeno, voy a oxigenar a las células. Entonces, los alvéolos dejan ir al monóxido de carbono creyendo que es otra molécula de oxígeno. Entonces la hemoglobina, yo siempre a la hemoglobina me visualizo como un enorme cangrejo que tiene unas pinzas allí, ya quietas esas pinzas, donde tiene un espacio adecuado para el oxígeno. Si entra otra molécula y no entra es porque no es oxígeno, o entra más chiquita, no es oxígeno, entonces nunca lo va a recibir. Pero al monóxido sí lo recibe. ¿Por qué? Porque se confunde. ¿Por qué? Porque tiene el mismo volumen o tamaño que el oxígeno. Entonces, el cangrejo llamado hemoglobina lleva el monóxido creyendo que es el oxígeno porque pesa igual, porque tiene un volumen igual y se lleva a la célula y le dice, toma tu oxígeno. Y la célula dice, ay, ya, gracias, pero esto no es oxígeno. Pero ya es demasiado tarde porque ya llegó al interior de la célula. Y la hemoglobina dice, no es oxígeno, pero es lo que me dio el alveolo pulmonar, ¿qué voy a hacer yo? Y se regresa porque es un proceso cíclico. Entonces la célula queda con el monóxido, que es un agente contaminante. Y si todas las células empiezan a ser absorbidas, empiezan a administrarse en todas ellas el monóxido, pues a una concentración de 12,6 microgramos por metro cúbico que esté presente el monóxido en nuestra sangre, pues ya estaríamos en riesgo de muerte. Entonces es un gas que no tiene consecuencias, ni se siente, no tiene efectos. No puedo ver, pero de alguna manera siento sueño, me quedo dormido, pero nunca más voy a poder despertar. Entonces es uno de los químicos que produce una muerte silenciosa. ¿Duele? No, es una muerte silenciosa, se dice, porque ni produce dolor, ni se sabe. Aparentemente. En muchos casos ni se sabe por qué se murió este sujeto si no tiene nada. Y se analiza la sangre y se ve que tiene alto contenido de monóxido. Y el sujeto muere, pues. Profe, pero ¿muere mientras duermen? Simplemente es como si tú estuvieses sí, Te básicamente apagas. como si estuvieses durmiendo, pero en realidad
estás muriendo, ¿no? Pues es alta concentración. Por eso es Profe, muy- yo escuché de unos estudios que se hicieron, pero no, la verdad no sé si son reales, de que mucha gente dice que la mejor muerte es mientras duermes, porque no lo sientes. Ujú. Y dice que hicieron un experimento para comprobar esto, evaluando no recuerdo cómo se llama, pero era algo del cerebro, las ondas, no recuerdo, y se descontrolaban mucho cuando estaban, cuando, cuando morían, pues, ¿no? Se descontrolaban. O sea, no sé cómo explicarlo, pero... Ah, es que Claro, no sé cómo se llama. claro, es decir, nuestros signos vitales, cuando No, sufrimos. signos vitales no. Es otra cosa del cerebro, pero no recuerdo el nombre. Ya. Pero estos signos vitales también es parte del resumen de las ondas cerebrales, cómo va nuestro ritmo. Ahí está, ondas cerebrales, a eso me refería. ¿No? Porque cuando tenemos una enfermedad, estos son muy acelerados. Y cuando ya nuestro sistema ya no puede hacer la función que antes hacía, es muy lento, entonces esos ritmos disminuyen hasta que ya deja de funcionar nuestro organismo y se queda en una línea horizontal que tanto hemos visto. Y un sonido de así, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con nuestras señales, ¿no? Entonces, ese ritmo, esas señales neuronales nos dice si está tu organismo acelerado o está muy lento. Ujú. Ya, entonces, para ir ya resumiendo esto, voy a ocultar otros controles. A ver, ya. Ese es el monóxido. Los metales pesados también es algo dañino, los metales pesados. Por ejemplo, el mercurio, cuando vamos a unos lugares donde hay minera pero ilegal, ellos hacen su extracción de metales como el oro, la plata. el- Carlos, lo de tu tío. No hacen, tengo ningún tío que sea minero. sí, pero hay minería legal Ya lo nerfearon, ¿no? Ah, ya, de eso hablas. y hay otros mineros que usan minería ilegal. Principalmente los segundos usan un uso inadecuado de sustancias de metales pesados como el mercurio. Entonces, no sé si les conté, bueno, rapidito. En la ciudad de Cajamarca, en el norte del Perú, hay una minera ya mucho tiempo, desde los años 90 que está ahí explotando y lo que saca generalmente de allí es oro. Para sacar el oro de estas tierras, pues usan un metal que es el mercurio. Entonces, los ciudadanos de esa zona, cerca a la minera, veían cómo el minero tiene la tierra, ponían todo el mercurio, quemaban esa mezcla y de esa quema sacaban el oro. Entonces, si alguna vez hubo un derrame, estaba transportando mercurio y no se habían dado cuenta que se había estado derramando todo el mercurio por lo largo de los kilómetros de la carretera. Entonces, los de esa zona fueron con sus ollas, sacaban el mercurio creyendo y ponían en su cocina y calentar, creyendo pues que iban a sacar oro. Y ahí se quedaron visualizando, viendo a ver cómo se forma el oro. Nunca pudieron verlo porque se estaban contaminando con los vapores de oro. De mercurio. Ya un ratito, Piero, ya te voy a contestar. Sí es eso, son los óxidos que producen eso, pero vamos a terminar esto. Entonces esos metales pesados se acumulan en uno de nuestros órganos internos, principalmente los órganos bajos como el páncreas, como el hígado, y allí producen enfermedades cancerígenas o que pueden producir intoxicaciones elevadas hasta la muerte. Entonces lo que ocasionó los señores que hicieron eso, pues produjeron muchas enfermedades de inmediato y otras murieron, F en el produ- chat. producto del Sí, yo me desconocimiento. acuerdo, me habían contado eso. Sí, produjo algo Yo fui a y Cajamarca. sí fue mal. Profe, ¿puede repetir? Ah, les decía que cuando eh, purifican al oro, sacan el oro, lo hacen una especie de limpieza. Ese proceso se llama lixiviación. Es la limpieza, separar al oro de la tierra. Para lixiviar al oro utilizan sustancias químicas como el cianuro y el mercurio. El mercurio es un metal pesado
ese metal pesado, las personas veían que lo que hace el minero o la persona que se dedica a la extracción, calentaba junto con el mercurio a la masa que tenía oro. Y luego de este proceso de enfriamiento salía el oro puro. Entonces, cuando vio un derrame de mercurio por allí, en la carretera derramaron mercurio, la gente se iba con sus ollas y calentaron el mercurio, pretendiendo de ahí sacar oro, de sus ollas oro, y podían pues hacerse ricos, pero no. Lo que ocasionó es que del mercurio no se transforma en oro, sino la tierra que tiene oro, el mercurio lo que hace es buscar al oro y juntarse, porque pues, son amiguitos, pues se quieren, ¿no? Entonces, Son juntos, patas. son patas, ahí está. Un Entonces, momento, ahorita vengo. ya. Entonces, lo que ocasionó es que las personas que estuvieron ahí visualizando cómo el mercurio se transformara en oro no lo terminaron de ver porque terminaron intoxicándose con el mercurio, que es uno de los metales pesados más tóxicos y venenosos que ¿Existe un animal que no se intoxique con el mercurio? hay algunos que están utilizando pues hasta bacterias que podrían, no tanto con el mercurio, pero sí con otros metales pesados que se alimenten de metales pesados que son perjudiciales o contaminantes para nosotros. También escuché que habían bacterias que comían plástico. Sí, hay bacterias que comen plástico, hay bacterias que comen petróleo, por ejemplo, algo que nos contamina nuestras aguas últimamente bastante. Sería piola usarlo a nuestro beneficio. Sí, lo malo es que hay que ver también que estas bacterias no proliferen en enfermedades. Y vamos a terminar esta parte de los agentes químicos con el ozono. El ozono lo vamos a ver en la destrucción de la capa de ozono justamente. El ozono es bueno siempre y cuando no estés al lado de nosotros. Si lo tenemos lo más alejado posible en la atmósfera, especialmente en una capa llamada la estratosfera, allí es bueno el ozono, ahí lo queremos. Cuando se acerca el ozono acá a nuestra superficie, ahí sí no lo queremos. Lo queremos, sí, pero bien lejos de nuestra vida. En la estratosfera nos protege los rayos ultravioletas del tipo B que tiene el sol. En cambio, aquí nos produce ciertos malestares respiratorios. Y las sustancias corrosivas que son segregadas generalmente por desechos de basura, desechos de las fábricas, que al liberar sustancias químicas, por ejemplo, como ácidos, estos ácidos malogran o deterioran materiales como los metales. Y a eso se le llama corroer, a eso se le llama corrosivo. Sustancias que malogran distintos materiales como el metal. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hablado la parte más centralizada, más general de lo que es contaminación. Entonces, si desde ahora les preguntan, ¿a qué se refiere con contaminación ambiental? Es desequilibrar un ecosistema. ¿Y qué es ecosistema? Es un conjunto de seres vivos y seres no, y bueno, y parte no viva. Los seres vivos se llama biótico que habitan una parte llamada biótico. Juntos están en armonía, pero hay unos agentes que malogran esa armonía. Esos agentes contaminantes son biológicos, aquellos que tienen vida, físicos no tienen vida, pero son ruido, radiación, temperatura, y los químicos que son sustancias que nuestro organismo pueden producir varias enfermedades. Hasta aquí preguntas. ¿Por qué el ozono nos hace mal si está cerca? O sea, creo que sí lo dijo, pero no escuché bien. No entendí. Eso lo vamos a hablar con el smog fotoquímico. Es una de las sustancias que produce en nuestro interior, el ozono en nuestro interior como gas, produce una irritación de todos los tractos respiratorios. Entonces va a producir asma, va a producir neumonía, males respiratorios. Ujú. Lo vamos a hablar todavía. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Vamos a hablar de regreso. Vamos a hablar sobre la contaminación del aire. Principalmente nos concentraremos en la lluvia ácida, que es lo que ocasiona. Vamos a ver la destrucción de la capa de ozono, cómo se destruye esta. El efecto invernadero, le voy a explicar.
que es lo que ocasiona. El smog fotoquímico, que acá justamente está la segregación de ozono, uno de los que tantos perjudica. Y finalmente, dentro de la contaminación del agua, hablaremos sobre la eutroficación, que es cómo se producen pantanos. Luego, la contaminación del suelo, que va a ser principalmente hecho por la basura o residuos eh, sólidos, tóxicos, segregados por la industria, agroindustrial o industria en general. Ya, por ahora nos vamos a quedar aquí y vamos a regresar dentro de 10 minutos. Ujú. Ya, entonces regresamos con los procesos de contaminación y a la vez resolución de los problemas. Regresamos.